Vale, entonces vamos a dar cierre al contenido de la materia con la unidad 4 que la habíamos dejado pendiente. Tiene que ver sobre ubicación de instalaciones y sus problemas. Entonces vamos a ver sobre la macro y la microlocalización, los métodos de localización de una o múltiples instalaciones, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver método por centro de gravedad, AHP, punto de equilibrio y promedios ponderados. El objetivo de aprendizaje, pues, conocer los diferentes métodos y factores asociados a la macro y microlocalización de las instalaciones para poder tomar decisiones de la mejor ubicación para la planta. Y ahí vamos a ver que, pues, si bien los métodos son muy importantes, pero habrá que hacer también una discriminación de una serie de factores que al final pues van a ser hasta cierto punto no cualitativos, pero que sí dependerán del análisis de factores más cualitativos, ¿verdad? Como por ejemplo seguridad, accesibilidad, ciertas condiciones en específico que plantee una zona, ¿verdad? Impuestos, por ejemplo. Hay una serie de factores que hasta cierto punto son cualitativos, los podemos representar con una medición y que el método nos va a ayudar a sacar la mejor de las opciones de los diferentes factores, ¿verdad? Porque va a ser un análisis multifactorial, ¿verdad? Pero que al final nosotros tenemos que ver realmente cuáles van a ser esos factores de peso que vamos a tomar en cuenta para la localización. ¿Por qué lo hemos dejado hasta este punto? Bueno, por dos razones. En muchas situaciones, la localización ya la tenemos. Ya la empresa ya nos dice, vaya, la planta va a estar ubicada aquí, este es el local y hoy vean cómo cabe todo ahí. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, no vamos a tener nada más que hacer. ¿Verdad? Ya se nos asigna y se nos dice, ok, esto es así. Y pues ahí nos toca empezar a armar la planta. ¿Verdad? Pero en otras ocasiones nos van a permitir el hecho de que nosotros podamos decidir a dónde se va a ubicar esa planta. Si desde el inicio es un proyecto nuevo, ¿verdad? Y no quieren jugársela o no quieren tomar decisiones a la carrera, sino que realmente que lleve el proceso de diseño de plantas adecuado, ¿verdad? Entonces lo que esperaríamos es que quien esté desarrollando este proyecto y nos pida hacer un estudio de distribución en planta o de planeación de instalaciones, pues que nos pueda decir, bueno, mire, tengo la intención de ubicar esta planta en este, o irme a este departamento, o irme a este otro, o irme a este otro, y entonces evalúe cuáles opciones son viables, dónde podríamos ubicarnos, necesitamos una instalación, o defina usted cuál es el tamaño de la instalación que vamos a necesitar, y entonces busque el terreno en estos lugares donde yo le estoy diciendo, ¿verdad? O nos proponen, no, mire, defina usted a dónde se va a ubicar, yo le doy carta libre, ahí solo busque y que, pues sí, nos salga lo más económico posible, ¿verdad? Entonces, muy probablemente vamos a presentar una terna de alternativas, ¿verdad? Ah, bueno, mire, está esta aquí a las orillas de San Salvador, ¿verdad? Pero tiene estos y estos factores, pero tenemos estas otras, por ejemplo, en Opico, tenemos estas otras en San Vicente, tenemos estas otras aquí, y plantea estos y estos beneficios. Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Probar los diferentes lugares donde podríamos ubicar las plantas. Entonces, para ello, si se fijan, hablamos al inicio de que la planeación de instalaciones se divide en dos ramas, que es la distribución en planta como tal y la localización de las plantas. Entonces, ya desarrollamos todos estos elementos, ¿verdad? Donde dijimos qué es lo que necesitamos tanto para el análisis de la producción, el diseño de la distribución, ¿verdad? Máquinas, equipos, materiales, personas, análisis del flujo de materiales y el diseño de oficinas y áreas auxiliares. Entonces, ahorita ya tenemos todo para montar esa planta. Ya definimos, ok, dónde va cada cosa, cómo se van a mover los materiales, qué tamaño tiene la planta. Pero ahora lo que vamos a ver es dónde la vamos a ubicar. Y en eso hablamos de macro y micro localización, porque en algún momento puede ser una decisión regional, por ejemplo, y decir, ok, yo tengo que tomar una decisión si ahorita me conviene ubicar la planta
en El Salvador, con una serie de condiciones inciertas que plantea la situación sociopolítica del país en este momento, o me conviene mejor ubicarla en Costa Rica, o me conviene mejor ubicarla en México. ¿Verdad? Entonces, por ahí puede ir la parte de la macrolocalización, o de repente, si ya elegimos el país y decimos, bueno, es en El Salvador, ok, pero entonces, ¿en qué departamento sería el ideal? ¿Verdad? Y esa podría ser una de las opciones. Ya al ir a lo micro, pues ya vamos hablando de localidades en específico, ¿vea? Municipios, colonias, etcétera, ¿vea? O ya puntos específicos donde nosotros vamos a buscar ubicar nuestra planta. Entonces, la localización, ¿vea? Es una decisión estratégica de la empresa, ¿vea? Va a haber mucho de las consecuencias que tengamos, ¿vea? De cómo se desempeñe nuestra empresa, va a depender de estas decisiones de localización que tomemos. Es una decisión multifactorial, como ya lo hablábamos, porque ya no solo tiene que ver cuestiones técnicas de que lo más barato, lo que permite un mejor flujo, etcétera, sino que ya entramos a ver cuestiones sociales, políticas, etcétera, ¿verdad? Que nos van a ayudar a tomar esa decisión. Puede definir el futuro de la empresa. Una mala localización nos puede llevar a la quiebra, nos puede llevar a que el negocio no funcione, ¿verdad? Y se realiza en empresas nuevas o en funcionamiento, puede ser en ambas, ¿verdad? De repente vamos a montar un proyecto nuevo, ok, vamos a hacerlo y hay que definir el lugar a donde se va a ubicar. O tenemos una planta que ya existe, la queremos reubicar porque no nos funciona la localización que tiene actualmente, o ya crecimos demasiado y necesitamos irnos a otro lugar, y entonces ahí entra en juego esta parte de la localización. Entonces, estas decisiones de localización, como ya lo vimos acá, son decisiones estratégicas y que pueden definir el futuro de la empresa. ¿Por qué? Porque impacta en los costos que podamos tener de transporte. Dependiendo de dónde nos ubiquemos y a dónde se encuentre en nuestro mercado meta, si puede elevarse el costo de transporte o disminuirse. Los salarios, si de repente hay políticas o leyes diferentes en una región a otra, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a la macro localización y empezamos a analizar, ¿verdad? Por ejemplo, los salarios mínimos del Salvador, pues probablemente sean menores que los de Costa Rica, ¿verdad? Pero probablemente los de Nicaragua sean menores que los nuestros. Entonces, va a ser un impacto que va a tener en cuestiones económicas, salariales, ¿verdad? El costo de la materia prima, si de repente hay mayores aranceles para importar, etcétera, o las fuentes de materia prima se encuentran más lejos del lugar donde nosotros decidimos ubicar la planta, ¿verdad? Eso va a tener implicaciones. ¿Verdad? Los impuestos, como ya hablábamos, no solo las tarifas arancelarias de importación, sino que también todas aquellas impuestos que se nos puedan estar cargando, que de repente digan, no, mire, además del IVA que teníamos ahorita, el gobierno le va a meter otro impuesto que es para que todo se mire bonito, y que le vamos a meter otro impuesto también para publicidad, y le vamos a meter otro impuesto para el turismo, y al final vamos a cargar una serie de impuestos que eso va a impactar de alguna forma en nuestra empresa, ¿verdad? Porque aunque por lo general la práctica que realizan las empresas es trasladarle ese costo al cliente, ¿verdad? Y que al final el cliente final es quien lo termina pagando, pero eso disminuye el poder adquisitivo de las personas. Entonces, muy probablemente no me va a convenir ubicarme tal vez en un país donde yo esté planificando que con la situación actual van a tener un nivel de consumo alto, pero que al incrementarse esta serie de impuestos, pues ya no va a ser tanto la demanda que nosotros estamos pensando, y probablemente habrá otro lugar donde el panorama sea mejor que el que tenemos en este lugar actualmente, ¿verdad? Entonces, las tarifas de los servicios, ¿verdad? De repente pueda que algunos servicios, manos de obra, etcétera, sean más caros en algunas regiones, ¿verdad? O que de repente donde nosotros decidamos ubicar la planta, pues el acceso es demasiado complicado, y entonces esto eleve los servicios, que sea un lugar riesgoso, ¿verdad? Y entonces que las empresas no quieran acceder y brindar los servicios.
Por ahí tenemos la parte de la renta, que es siempre alguna cuestión de impuestos, ¿verdad? Pero podríamos incluir ahí el costo por ejemplo, de agua, de luz, etcétera, ¿verdad? Que también va a impactar de alguna forma. Los precios de los terrenos, si es que vamos a comprar o a alquilar el lugar donde nos vamos a ubicar, entonces pueda que tal vez sea una decisión para decir, no, mire, aquí en San Salvador no podemos costearnos una planta porque ya el costo de local es demasiado grande, pero probablemente en las orillas del área metropolitana o en zonas que son ya del interior del país, ese precio baja radicalmente. Y por último, la adquisición de nuevos servicios, ¿verdad? Si es que necesitamos algunas otras cuestiones adicionales como vigilancia, como algún otro tipo de manufactura o algún otro tipo de servicio que de cara a donde nos estamos ubicando se van a incrementar dentro de los costos que yo voy a tener. Entonces, de aquí vamos a tener una serie de situaciones que influyen en la toma de decisiones de la localización, ¿verdad? Que también van a ser cuestiones que pueden hacer que en algún momento decidamos o tomemos un rumbo diferente de localización, que de repente habíamos dicho, bueno, vamos a estar en este lugar, ¿verdad? Y este plantea un panorama idóneo para nosotros, pero de repente vienen cambios en la demanda y ya no nos consumen como nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, o para lo que nosotros habíamos planificado, y entonces eso ya nos lleva a algunos saldos rojos, a no tener las ganancias que esperábamos, y entonces nos planteamos la idea de, bueno, ¿será que tal vez nos conviene movernos a otro lugar y abastecer a la poca demanda que nos ha quedado aquí de manera pues remota, ¿verdad? Desde el lugar donde estemos? Otra de las situaciones puede ser cambios en la productividad laboral, ¿vea? Que de repente nosotros veamos y, bueno, aquí estaba muy bien el trabajo, había muy buena mano de obra y todo, pero de repente empezaron a migrar y nos hemos quedado sin mano de obra, no tenemos personas que nos colaboren en ese aspecto, o de repente, no, mire, ahora reciben más remesas y ya nadie quiere trabajar, ¿vea? Entonces, ok, va a ser un factor que también va a influir en eso, ¿vea? Capacidad de planta insuficiente, es decir, de repente empezamos a crecer, ¿verdad? Como empresa, desproporcionalmente, gracias a Dios nos fue bien, pero el espacio ya no nos da para seguir creciendo, ya no nos da para seguir, de repente tenemos los inventarios afuera, ya no nos caben en la bodega, se nos están mojando, las materias primas en espera de ingresar, luchando ahí con los proveedores de, mire, espérenme, mándenme solo los poquitos que voy a utilizar porque ya no tengo espacio aquí, o de repente quiero incorporar un par de máquinas más y ya no tengo espacio en la planta, ¿vea? O va a atrofiar completamente el flujo por hacer esa reacomodación. Entonces eso detona el hecho de que nosotros vayamos a requerir un cambio de localización. Cambios demográficos, ¿verdad? Que ya hablábamos ahí hasta cierto punto que van relacionados con la productividad laboral, ¿verdad? Pero que de repente, digamos, no, mire, aquí yo necesitaba bastante mano de obra que fueran mujeres, ¿verdad? Porque tienen una mayor habilidad para eso, para lo otro, y de repente ya no están quedando, han migrado, ya no se tienen, o de repente, mire, ya se hizo una población de edad muy avanzada y ya no pretenden trabajar en este tipo de industria, ya no tienen el aguante, ¿verdad? Para el tipo de jornada demandante que tenemos, y no hay suficientes personas de edad más temprana para poder incorporarlo, ¿verdad? Entonces, son cambios que se van suscitando y que pueden plantear el hecho de movernos, ¿verdad? Claro, esto no estamos hablando de que son situaciones que cambian de un año para otro, ¿verdad? Son situaciones que de repente en empresas de gran tamaño y que duran un montón de tiempo, ¿verdad? Que hay empresas en el país que tienen 50, 60, 100 años de estar trabajando, ¿verdad? Y que de repente un cambio generacional completo puede plantear una situación completamente diferente a cómo se diseñó la planta en un inicio. Otro de los elementos que puede influir el tipo de cambio de moneda, de repente cuestiones como la inflación, que por ahí dicen que nos van a desdolarizar, podría ser una opción que de repente ataque y moleste, incida
en el tipo de acuerdo de negocios que se estén haciendo, ¿verdad? Entonces que de repente venga la empresa y diga, no, pues si van a volver a una moneda propia, pues nada, no me da garantía. Con el dólar yo estaba seguro de que no pasa nada, pero con una moneda que se puede inflar, que se puede evaluar, que se puede manejar al antojo, pues ya no me da seguridad y mejor me retiro, pues, ¿verdad? Y por último, actitudes locales, ¿verdad? Que de repente empezamos a crecer, ¿verdad? Y tal como lo habíamos visto en algunos problemas de la localización, en las primeras unidades que revisamos, donde de repente viene una localidad y dice, no, mire, la verdad que aquí ya demasiada contaminación genera esta planta, ¿verdad? Y ya somos una comunidad bastante grande que hemos crecido aquí y ya no soportamos tener esta planta aquí a la par, ¿verdad? Y que de repente genera un cambio de localización. O cualquier otro elemento de la localidad, ¿verdad? Que de repente ya se volvió, digamos, al inicio yo tenía acceso a la planta desde la carretera bien fácilmente, ¿verdad? Para mis transportes, pero de repente se empezó a llenar de un montón de colonias, cambiaron la configuración, hay más tráfico, etcétera, y eso ya me impide un flujo adecuado de los transportes hacia mi empresa, pues podría ser una opción para ir pensando en cambiar de localidad. Entonces, bajo estas situaciones tenemos básicamente tres alternativas, ¿verdad? Que nos plantea una situación de estas. Si es por cuestiones de tamaño, porque necesitamos más capacidad, etcétera, pues la opción puede ser expandir una instalación existente, ¿verdad? En lugar de moverla. Esa puede ser nuestra primera decisión. No, mire, tenemos suficiente espacio acá, ¿verdad? Podemos seguir creciendo, podemos reajustarnos y cabemos dentro del local que tenemos. Entonces, en esa situación, pues lo único que aplica es una redistribución en planta, ¿verdad? Y ya no un cambio de localización. De repente puede ser que otra de las opciones sea mantener los sitios actuales mientras se abren nuevas en otros lugares, que de repente digamos, no, mire, estamos creciendo, pero en vez de ampliar o de meterle más maquinaria o más equipo a esta localización, pues mejor abro otra empresa cerca, ¿verdad? O en otro lugar, y él se va a encargar de ciertas líneas de productos, se va a encargar de ciertos procesos, o nos vamos a dividir la demanda, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿eso qué implica? Pues bueno, la primera probablemente va a haber que hacer alguna redistribución para ajustar el cómo quede la configuración y se abrirá un nuevo local donde ahí sí tendremos que pensar y tomar decisiones en cuanto a la localización y claro, el diseño y la distribución de la planta. Y por último, tenemos una opción donde decimos, bueno, no, mire, ¿sabe qué? Las instalaciones que tenemos no me sirven, cerremos las instalaciones existentes y vámonos para otro lugar donde presenten mejores alternativas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí nos toca hacer todo el trabajo para toda la empresa, ¿verdad? Es decir, pensar en una nueva localización y además de eso, pensar o empezar a diseñar la planta y cómo va a estar constituida para solventar los problemas por los que nos estamos yendo, ¿verdad? Entonces, al final el objetivo de la estrategia de localización es maximizar el beneficio de la ubicación de la compañía, ¿verdad? Entonces, a partir de esa localización, nosotros vamos a tener una serie de estrategias que vamos a implementar que probablemente no sean tal como lo veíamos ahí, solo una u otra, pueda que tomemos varias decisiones ahí, hagamos varias cuestiones, ¿verdad? Y esto va orientado hacia, me quedan dos opciones, ¿verdad? O aumento mis ingresos o disminuyo mis costos, ¿verdad? Pero al final lo que voy buscando es una mejor utilidad en mi empresa, ¿verdad? Entonces, esa análisis que nosotros hagamos del cambio de localización o de cualquiera de las alternativas que presentemos en estas estrategias, tendrá que perseguir alguna de estas dos cosas, ¿verdad? Que los ingresos que se generen, ya sea porque vamos buscando un mercado más amplio, donde tengamos más participación, donde tengamos acceso a clientes más grandes,
¿verdad? O que de repente todos vayan orientados hacia disminuir los costos, costos de transporte, costos de manejo, costos de adquisición de materias primas, costos de servicios, costos de alquileres, etcétera, ¿verdad? Entonces, para cualquiera de las dos cosas, lo que nosotros buscamos es mejorar la utilidad que tiene nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la situación, ¿verdad? Y ahí les vamos ahí les voy a compartir este enlace para que lo puedan revisar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos un caso de Motorola, ¿verdad? Donde el reducir los costos, ¿verdad? Puede llevar a través de bajos niveles de infraestructura y bajos niveles educativos que tengamos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar estos casos, se los voy a pasar ahí para que los puedan observar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la Texas Instrument que sucedió acá en El Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, a mediados de ahí por 1950, ¿verdad? El Salvador estaba en una transformación de la parte agraria, ¿verdad? De tener nuestra economía basada en el cultivo hacia la industrialización, es decir, empezar con la transformación de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, en ese momento se invirtió mucho en ello y el panorama era bastante bueno, ¿verdad? De hecho, teníamos los mejores índices de crecimiento y las mejores cualidades de los equipos, perdón, de los países de Centroamérica, ¿verdad? Inclusive por arriba, por encima de Costa Rica, que ahorita casi que es nuestro referente en la región, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, vino la empresa esta de la Texas Instrument para que se desarrollaran aquí una serie de maquilas, llamémoslo así, ¿verdad? De circuitos electrónicos y de los productos que ellos producían, ¿verdad? De las calculadoras, de esto, del otro. Entonces, se empezó a tecnificar al personal, etcétera, ¿verdad? Pero ahí por los 70 empezó a suceder una serie de situaciones en las que, debido al inicio de la guerra, ¿verdad? Secuestros de empresarios y muchos problemas que se empezaron a dar ya con la situación social en el país, pues entonces vino Texas Instrument y dijo, bueno, no me conviene estar en una situación aquí donde de repente puedo ver comprometidos mis intereses, y migraron hacia Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son decisiones en las que realmente las empresas, a pesar de lo bien que pueda estar desarrollándose, ¿verdad? Porque en ese momento El Salvador era punta, ¿verdad? En cuanto a índices de crecimiento, pero pues tocó tomar la decisión y mejor moverse a un país que, aunque presentara menores expectativas de desarrollo en el momento, ¿verdad? Pero nos diera una mayor seguridad a la hora de trabajar todos estos elementos y de velar por la seguridad, ¿verdad? Del negocio. Entonces, bueno, por ahí se tomó esa decisión, ¿verdad? Y fue que al final terminaron moviéndose hacia allá. Entonces, situaciones como estas pueden plantear el hecho de que tengamos que recurrir a un cambio de localización. Entonces, no sé si nos tomamos un pequeño break ahorita para poder echarnos el café o tomar agua y regresamos en unos 5 minutos, ¿les parece?